La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Salmos 119, 130. Este no es nuestro texto previo a la enseñanza, pero es un texto para el día de hoy. ¿Sale? Leemos juntos. La exposición de tu palabra alumbra, hace entender a los simples. Sí, Señor, así es tu palabra. La exposición de tu palabra alumbra, hace entender a los simples. Podemos personalizarla como hacemos con los jóvenes. Voy a decirles cómo lo hacemos juntos. La exposición de tu palabra me alumbra, me hace entender. La exposición de tu palabra me alumbra, me hace entender. Salmo 119, 130. Vamos a las escrituras. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, que eran los templos judíos. Va de nuevo. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas del reino, las nuevas del reino, y sanando toda enfermedad y dolencia. Jesús, el misionero evangelista por excelencia. Jesús recorría todos los pueblos, no algunos, y aldeas, todas ellas, su alcance en su época, enseñando en las sinagogas, los templos judíos, anunciando ¿qué cosa? Las buenas nuevas del reino. Buenas nuevas del griego quiere decir evangelio. Cada vez que nosotros predicamos el evangelio, en la traducción literal dice, damos buenas nuevas, buenas noticias, anunciando el evangelio del reino, y junto con este evangelio poderoso y elocuente, sanaba toda enfermedad y toda dolencia. Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Jesús no vio a las multitudes de su época diciendo: bola de impíos, se lo merecen, vayan todos al infierno, me caen gordos, son unos desobedientes, insoportables e incorregibles. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque Dios es amor. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Quisiera que cada uno de nosotros pudiera pensar esta tarde cómo ver las multitudes. ¿Por qué? Porque yo no puse multitudes de personas discapacitadas, enfermas en un hospital, en pecados tan escandalosos o en situaciones tan malas. Él vio las multitudes, esposas, hijos, padres, ancianos, abuelas, tíos. Multitudes venían a los pies de Jesús, y Él las miraba como personas realmente necesitadas de reconciliación con Dios, realmente necesitadas de perdón, realmente personas quebrantadas. Y las personas pueden estar riéndose y pueden estar echando chistes, y las personas pueden andar trayendo oro colgado y anillos en las manos, perfumes carísimos, y pasar en un súper carro y que todos los que lo vean digan: ¡wow! Y tú no sabes su corazón, no sabes su historia de vida, no sabes con qué pensamientos y emociones lucha, no sabes nada, y yo tampoco. La Biblia dice que Dios puede mirar el corazón cuando nosotros solo miramos lo que está delante de nuestros ojos. Así que como Jesús podía percibir la verdadera situación de vida de cada persona cerca de Él, o cuando Él caminaba, multitudes lo seguían, iglesia. La gente quería que lo curara o quería oír, iba nada más para juzgar. Incluso ellos necesitaban esta grande y gloriosa salvación. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Cómo las veía? Como realmente son las multitudes: personas agobiadas y desamparadas como ovejas sin un pastor. En la época de Jesús, en la Israel, ellos son agricultores y también son ganaderos.
la mayor cantidad de ganado que ellos cuidan y producen es el ganado ovino y otros bovinos, las ovejitas y otros. Y las ovejas, no importa si son muchas, ellas necesitan un pastor. Sin él se mueren. Sin él el lobo las captura, porque las ovejas son curiosas. Así que si ven una ramita moviéndose de acá para allá o un objeto, irán. Así que Jesús las veía como personas desprotegidas. No importa si traen armas, como personas desprotegidas, porque las veía agobiadas, como están las naciones de la tierra, las sociedades presentes, y desamparadas, tan vulnerables como una oveja sin su pastor. La cosecha es abundante, se levantó la voz de Jesús. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo a sus discípulos. Cuando oímos la palabra mies, acá es una calle muy poblada. Cuando oímos la palabra mies, nosotros que no conocemos ni sabemos, la mies es mucha. ¿Qué habla? ¿Qué está hablando? La cosecha es mucha. Jesús veía una cosecha en ellos. Veía en ellos, en esas multitudes, una cosecha para su gloria y alabanza. Él veía una gran cosecha. Habría una gran cosecha de personas. A Pedro lo veían como el recaudador, como el pescador grosero, mal hablado, y a Mateo como el ladrón entre los recaudadores, y a Juan y a Jacobo como los insoportables, vanidosos, presumidos. Jesús veía una cosecha de almas prodigiosa. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo Jesús a los discípulos. Les dijo justo cuando estaba mirando las multitudes. Así que da una encomienda. Pidan por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Nosotros oramos por un avivamiento, por la salvación de las personas, oramos por la salvación de naciones, de ciudades, de nuestra propia familia. No creo que haya un registro en la Biblia que nos diga que debemos orar por la salvación de las personas, aunque generalmente lo hacemos. El Señor no nos dijo, oren para que las personas se salven. El Señor dijo, oren para que el Señor de la cosecha envíe obreros para esta gran cosecha. Envíe obreros para este campo listo para la cosecha. Así que la petición del Señor para ellos era: oren, pidan al Señor obreros para esta gran cosecha. Y vemos aquí un agricultor con hectáreas de sembradíos. Hectáreas. Y realmente cuando las personas del Zapote se van a cosechar la uva, de verdad contratan muchas personas, más de 1,000 personas para los campos. Ellos andan cortando los viñedos. Si no, hay muchísimos obreros recortando, todo se echa a perder. La uva madura se pierde y se pierden millones en dinero. Las personas, muchas, están maduras para recibir el evangelio. Aunque parezcan indiferentes, obcecadas, pesimistas, distantes, el Señor veía en ellos una gran cosecha y pidió a los discípulos ser obreros de ese campo y pedir ayuda de obreros, y que cada persona pudiéramos ver en nuestro entorno lo que Jesús vio en su entorno. ¿Qué estaba mirando Jesús en su entorno? ¿Qué estaba mirando? Cuando vio a la gente, ¿qué miró? ¿Qué miró? ¿Qué miró? No los oigo, amados. ¿Qué miró Jesús?
Jesús miró personas necesitadas. Los vio muy necesitados. Dile al Señor que abra tus ojos y que yo abra los míos, para que cuando estemos en la escuela, en el trabajo, en la calle, con los vecinos, con la familia, puedas ver con los ojos de Jesús la realidad de cada persona y la inmensa necesidad. Porque a veces nosotros nos vamos con la apariencia, amados. Es que sí tiene trabajo, ¿no? Es que tiene dinero. Es que tiene coche. Es que tiene casa propia. Es que es bien enojón. O es que es bien negativo. O es que es bien presumido. O es bien desobligado. Lo que el Señor miró fue personas tan necesitadas de Él, y pidió que hubiera obreros para su campo. Porque nos enfrentamos a una urgente necesidad de obreros. Si estos son los tiempos finales, y son, si el Señor está mirando en la sociedad es una gran cosecha, si la necesidad de la sociedad es absolutamente urgente y grave, entonces existe una urgente necesidad de obreros, según el Evangelio de Mateo capítulo 9. Dios tenía un perfecto plan, porque Dios es perfecto. Pablo habla a la iglesia en Roma. ¿Saben quiénes eran los romanos? Pablo no debía haber ido a Roma. Eran unos presumidos idólatras insoportables. De ahí viene Afrodita y Zeus, ¿no? Algunos hasta le ponen a su perro Zeus, ¿no? Así. Y de ahí vienen esos ídolos abominables y esas ¿cómo se dice? Historias de dioses mezclados con la humanidad y quién sabe qué, y semidioses. Ellos eran unos pecadores. ¿Por qué Pablo tenía que ir a Roma? ¿Y por qué desde la cárcel estaba preocupado por ellos, mandándole cartas a Roma? ¿Por qué? Ya tenían sus ídolos, sus Zeus, fortachón y todo eso. Porque Dios tiene un perfecto plan. Y oro porque tú y yo, que decimos que queremos ser parte del plan de Dios y que queremos estar dentro del plan eterno de Dios y del perfecto plan de Dios para esta última y gran hora de la humanidad, entonces, si queremos ser parte del perfecto plan, tenemos que mirar como Dios mira, sentir como Dios siente y hacer lo que Dios haría, pues la iglesia somos las manos, los ojos, el corazón y los pies de Jesús. Así que Dios tiene un perfecto plan. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Hablamos de la ley de Moisés, hablamos del Antiguo Testamento, ¿ok? De eso estamos hablando. Cuando dice la ley de Dios, no habla de toda la Biblia, está hablando del Antiguo Pacto, la ley mosaica. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado, ¿sale? Pero cuanto más se multiplicó el pecado, entonces podemos decir, pero cuanto más se multiplicó el pecado, nuevamente, pero cuanto más se multiplicó el pecado, toda suerte de pecados. Las escrituras fueron entregadas para que la gente tuviera conciencia de la gravedad de su vida. El Antiguo Pacto. Así que cuando la gente multiplicó, porque el pecado se multiplica, no se suma, eso es un gran peligro, es un gran problema, un gran conflicto. El pecado no es 2 más 2, el pecado se multiplica. Así que multiplicándose el pecado, pero cuánto más se multiplicó el pecado sobre la tierra, tanto más abundante fue la gracia. Y vemos que Jesús, aquí iglesia, espero no perderme, son unos textos varios. Aquí conmigo, aprovecha este domingo al máximo y sácale todo el provecho de estar con Dios esta mañana, esta tarde. Vemos a Jesús
preocupado por las multitudes, mirándolos con misericordia y mirándolos como realmente están las personas, las familias, los matrimonios, los hijos de familia, como realmente están en la condición que están. A veces uno se apantalla con que las personas tienen dinero, no sé cuántos se apantallan con eso de que, wow, no, pero es que tiene trabajo, pero es que tiene coche, no, ya viste su anillo, ya viste su cadena. No. En mi época, cuando yo era una adolescente de 12 años, mis papás eran de los más ricos de esta ciudad y los más ricos de este barrio. Así que a mí me traían unas bicicletas padrísimas, hermano. La primera muñeca que hablaba y caminaba, yo la tuve. El regalo de Reyes de mis hermanos eran esas mini motos, brum, las únicas casi en la ciudad, unas cuantitas. Yo estudié en la mejor escuela, en mi época, el Instituto de la Veracruz. Y mis hermanos en el Colegio México. Las mejores escuelas. Así que la gente podía irse con la apariencia y quedar impresionados. Pero el diablo no respeta títulos, ni credos absurdos, ni religiones obsoletas, ni dinero, ni fama, ni buenas intenciones. Así que podemos y debemos ver a las personas como Jesús las ve, absolutamente necesitadas de ayuda. En ellos y sus familias una gran cosecha que necesita ser atendida por obreros. Y la iglesia hemos de estar pidiéndole al Señor obreros. La palabra de Dios, el antiguo pacto fue dado para mostrarle a la gente su verdadera realidad. Pero abundó el pecado, sobreabundó el pecado. Pero cuánto abundó el pecado, cuánto se multiplicó el pecado, tanto más abundante fue la gracia. Esto es impresionante y horrendo. Esto es devastador para las sociedades, para las familias y las vidas de los adolescentes y los jóvenes. Es devastador. La ley de Dios fue entregada con un propósito, porque el pecado se ha multiplicado horrendamente y esto devasta familias y sociedades. Y si eso es impresionante, el Señor está diciendo, pero cuanto más se multiplicó el pecado, tanto más abundante fue la gracia. Si tanto más abundante fue la gracia, más abundante que la multiplicación del pecado, aquí conmigo. ¿Por qué? Si más abundante fue la gracia que la multiplicación del pecado, ¿por qué el pecado está en las proporciones que se encuentra en esta época? Hablemos nada más de nuestro país. ¿Cuánto más abundó la gracia? ¿Qué es la gracia, iglesia? La gracia es la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. ¿Qué es la gracia? Leemos. La gracia es la influencia divina sobre el corazón y el reflejo de esta influencia divina en la vida cotidiana, en la vida de una persona. Sobreabundó la influencia divina sobre el corazón para que se reflejara en la vida de las personas. Esto era sobreabundante, el pecado era abundante, pero cuanto abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, quiere decir que cuando abundó el pecado, sobreabundó la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Pero no más, nosotros estamos mirando cosas muy diferentes en la sociedad. Ustedes, ¿por qué el pecado se encuentra en esta época? De la forma que se encuentra. Hablemos de nuestra nación. La influencia divina, ¿qué es la gracia? La gracia es la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida de una persona. ¿Qué es la gracia? La gracia es la influencia divina sobre el corazón y su vida en una persona. Pero la multiplicación del pecado no ha estado detenida. Aún cuando la influencia divina en las personas
Y la evidencia de esta no se está manifestando como debiera ser. Y hay una respuesta, una necesidad urgente de obreros. Póngame mucha atención, va a descubrir cosas muy interesantes. Pablo le escribe a la iglesia en Roma, iglesia aquí, de verdad esto es hermoso porque es el corazón de Dios. Esta palabra de fe que predicamos, esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Quiénes? A ver, hermano, nosotros los hijos de Dios, los cristianos evangélicos, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será defraudado. Entonces esta es la palabra de fe que predicamos. Bien, pues la escritura dice, todo aquel que busque la ayuda del Señor será salvo. Es una realidad, sobreabundó la gracia, ¿no, amados? Pero, ¿cómo van a buscar la ayuda de alguien en quien no creen? ¿Y cómo van a creer en alguien de quien no han oído hablar? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Y quién va a predicar si no somos enviados? Miren nada más, esto es interesante. Se multiplicó el pecado con una alarmante multiplicación. Y se supone que la gracia, que cuando el pecado se multiplicara, la gracia sobreabundaría aquí. Cuando nosotros pedimos que se salven las personas, ¿qué estamos pidiendo? Un acto milagroso que de repente pensaron en Jesús. Cuando oramos que las escuelas se salven, de repente se salvaron. No. Jesús dijo que había una gran necesidad y pocos obreros sinceros, auténticos y abnegados. Amada iglesia, ¿por qué la multiplicación del pecado? Pregúntale al de junto, ¿por qué tanta multiplicación si ya es más la gracia? Sube un poquito. Hermanos, pónganlo, háganlo. A ver. Foto para que no. ¿Por qué no? ¿Por qué no me hacen caso? A ver, ¿por qué no? Yo me pregunto. Así como que no. ¿Cómo? Pregúntale a tu esposo, ¿cómo está eso? ¿No? ¿Cómo? ¿Por qué si cuando el pecado se multiplicó, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, y la gracia y la influencia divina en el corazón que se manifestará en las vidas de los jóvenes, los niños, los matrimonios, las familias, las sociedades de la tierra? El diablo tiene sus obreros, miren, amados, diligentes. En la escuela te pasan la música, videos asquerosos, corrupción. Ellos no tienen pena, ellos no tienen miedo, ellos se arriesgan. Aun cuando la directora o el director diga, serán expulsados, de todas maneras se arriesgan. Y tu papá le dice, cuidado, hoy te veo esa basura en el celular porque te lo quito. De todas maneras se arriesgan. Un montón de perversos reclutando adolescentes para su desgracia, para su mal. Y aunque tengan pena de prisión, de todas maneras se arriesgan. Aunque los youtubers sean sancionados y quién sabe qué, de todas maneras se arriesgan. Y los hijos de Dios estamos en silencio. Tú compartes tu música cristiana y dices, oye esto, oye. No, es que yo tengo esta, mira, oye, esta hermosura, te va a cambiar la historia, te va a cambiar el corazón. ¿Cómo invocarán a aquel de quien no han oído? ¿Cómo recibirán ayuda de aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? Ellos se arriesgan para el mal, iglesia. El diablo tiene sus emisarios, servidores en todos los lados de la ciudad.
Están adentro de las escuelas, están adentro del trabajo, están en las puertas de las escuelas, a la salida, a la entrada donde van los muchachos. Están en los baños de las escuelas. Los maestros son ellos mismos emisarios del diablo, muchos de ellos. La Secretaría de Educación Pública está haciendo un montón de barbaridades. La legislación mexicana está siendo alterada en su justicia. ¿No les da miedo? ¿Cómo no va a ser una multiplicación continua, constante del pecado si no hay alguien que pueda, ¿cómo se dice esa palabra? Contrarrestar tan perversa influencia? Estamos ocupados en todos lados. Quiero decirles algo. Mira. Una diseminación del pecado espantosa. Y los cristianos guardan silencio. Son cristianos encubiertos en las escuelas, porque andan con los malos. Son cristianos encubiertos. A lo mejor quieren conocer sus métodos para ir a decirle al Señor, no sé, pero parecen cristianos encubiertos. Y en el trabajo también. Pero ellos no se encubren. Ellos mismos están totalmente necesitados. El enemigo reclutando a los muchachos en las escuelas, convirtiéndolos en un desorden, un desastre, un caos total. Lo que el Señor estaba mirando era una cosecha de almas. Y a Pedro le dijo, tú serás un pescador de hombres. Yo quiero saber, Jesús en medio de 12, iglesia, tenía 12 y entre los 12 había un pescador de hombres. Aquí hay más de 12 y por cada 12 debía haber mínimo un pescador de hombres. Un pescador de almas, alguien que sí se interese. Salva la ciudad. ¿Tú qué estás haciendo? Salva a los muchachos, salva a los jóvenes. ¿Cómo estás cooperando? Porque el pecado se está multiplicando. Ellos no tienen pena, iglesia. Ellos hacen y deshacen, contaminados, contaminando a alguien más. Jesús no miró que Pedro era un mal hablado, y aparte de mal hablado, precipitado para hablar. Jesús miró un pescador de hombres. La verdad es que aquí quien a mí me evangelizó, si me hubiera visto, a mí hubiera visto esta presumida, insoportable, maleducada, no merece que ir a la iglesia, menos al cielo, que se vaya al infierno. Jesús estaba mirando una misionera a los pobres. Eso estaba mirando. No te dejes llevar por la apariencia. No. Es que no sé qué me va a decir. Investiga. No te quedes con la duda. Es que ¿qué tal si me rechaza? Yo era una religiosa, tan religiosa, con mis abominables idolatrías y supersticiones. Y la verdad, yo puse mucha resistencia al evangelio. Aparte era inteligente. Y cuando los hermanos me decían, y en la Veracruz me enseñaron pues la Biblia, hasta me la hicieron memorizar. Entonces los hermanos me decían una y yo les contestaba dos, pero altanera, desafiante. Yo no quería aprender, yo quería pelear. Pero ellos insistieron una y otra vez, no se rindieron. El Señor no se rindió. Encima de ese corazón endurecido y de esas payasadas,
había algo que valía la pena, que sí valdría la pena en su reino. ¿Cómo sabes tú con qué tipo de gente estás tratando y lo que el Señor puede hacer a través de ellos? No te vayas con la finta. ¿Y quién va a predicarles si no los envía nadie? Que se salven los muchachos. ¿Cómo? ¿Van a bajar los ángeles a evangelizarlos? Que se salven las familias. ¿Tú estás dando testimonio como un matrimonio? Que se salven los hombres. Tú eres un ejemplo inspirador para los que están alrededor de ti, que digan: este hombre tiene algo que yo quiero para mí. Lo quiero en mi casa. Este muchacho tiene algo que yo quiero para que mis hijos lo tengan. Y en la escuela, aunque te hagan que es bullying, que sabe que eres que sabe qué, que quién sabe cuándo, que no. Tú eres esa rosa blanca en medio de todas las rojas. Tú eres ese príncipe codiciable entre tantos hombres. Tú eres esa santa mujer de Dios, digna y honorable en medio de este desastre. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Y quien les predique con su vida. Si estás en algún lugar y nadie sabe que eres cristiano, porque es que no te han visto acá en el templo, y estás en algún restaurante, estás en algún lado, ellos descubrirían que tú eres diferente a todos los que están allí sentados comiendo. Ellos descubrirían algo en ti que no tiene la sociedad presente, ¿sí? Tus vecinos descubrirían en ti algo que no tienen en sus casas, porque eso es el evangelio de Jesucristo. Eso es la gracia de Cristo, la influencia divina sobre el corazón que se evidencia en la vida de cada persona. Yo creo que nosotros los adultos decimos que los muchachos son un desastre, una cosa horrible, y que no tienen límites y todos están todos locos y desatados. Pues ¿qué estamos haciendo nosotros para ayudarlos? ¿Y qué están haciendo los adultos de la iglesia por ellos? ¿Cómo los ayudamos? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? No podrán oír, porque la cosecha es grande. Es que es muy necio. Yo también fui muy necia. También. Pero cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia del Señor sobre mí. Así que su influencia divina sobre mi corazón se ha reflejado en mi vida durante todos estos años. Y entiendo que hay una necesidad urgente del evangelio. Y lo que el Señor nos pidió es orar. Porque Cristo ya vino a salvar. Él ya vino, el Salvador vino a la tierra. Dios se acercó a la humanidad entera en la persona de su Hijo Jesucristo. Hace rato cantábamos el canto de Dios sin límites. ¿Aquí conmigo? Dios sin límites, ¿no? Así hermoso canto, Dios sin límites. Y entonces, yo estaba y decimos que no tiene fronteras y que no tiene límites. Sí, es cierto, Dios sin límites. Los límites se los ha puesto la iglesia, porque Él puede salvar, Él puede rescatar, Él puede liberar, Él puede expulsar los demonios, Él puede hacer que el corazón se arrepienta, Él puede cambiar historias. Dios sin límites. Los límites los hemos puesto nosotros, la iglesia. ¿Cómo? Porque los malos son bien malos. Anda en las redes sociales un montón de basura. Hay un montón de páginas pornográficas infantiles y horrible, espantoso, así horrible, horripilante. Pero cuando alguien quiere buscar algo, entonces lo que encuentran en las redes sociales son cristianos echándose habladas, peleándose, echándose indirectas bien directas. Y quién sabe qué, nos peleamos en las redes, no nos llevamos con la iglesia de acá y la de allá tampoco. ¿Quién sabe qué? ¿Qué es eso?
O ponemos chistecitos, tú eres un hijo de luz. Los chistecitos los ponen todos. Dios. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Y algunas personas dicen, no, es que tenemos que aumentar el número. ¿Cuál es tu compromiso con nosotros al respecto? ¿Y cuántos aquí, con todo amor, respeto y sencillez, se pueden poner de pie porque están haciendo la obra evangelizadora que Cristo mandó a cada uno de nosotros? El ministerio que es para todos los cristianos, sin restricciones, es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Para eso no necesitas más que al Señor en tu corazón, su gracia y tu buena voluntad de hacerlo. Dame un ministerio, ya está. Ni lo tienes que pedir, el Señor lo entregó a la iglesia. Por eso no tenemos que luchar, ya lo entregó. Amados, he visto incluso algunas cosas en las redes, yo casi no entro, ¿no? Y yo digo, ya mejor no, porque es que si no, me pongo triste. Y algunas personas malas, burlonas, ponen comentarios acerca de nosotros muy tristes, muy vergonzosos, dañando al reino de Dios. Nosotros tenemos que esforzarnos por la buena reputación del reino de Dios y el nombre de Cristo. Tenemos que esforzarnos por la buena reputación de la familia de Dios que somos nosotros. En la escuela donde estés, en el trabajo donde te halles y en el barrio donde vivas, has sido puesto como una luz. Vosotros sois la luz del mundo y la sal de la tierra. Una luz no se pone adentro de una caja. Y si la sal se volviera insípida, ¿para qué va a servir más? Yo creo que las personas necesitan sentirse un poco incómodas cuando tú estás presente y reprimirse en el caso de ser muy descarriados, porque saben que tú tienes convicciones diferentes. Así es como funciona. ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y quién va a predicarles? ¿Qué dice el Señor? Qué hermosos son los pies de los que proclaman las buenas noticias. Qué hermosos son los pies y el corazón de ellos. Qué hermosos, porque es que se trata del amor de Dios. Recuerdo que hace muchos años, más de 35 años, cuando el Señor a mí me salvó, nosotros estábamos viviendo como familia una situación crítica en el asunto económico. Y los que me discipulaban, antes que mi esposo se salvara, los que me discipulaban, me iban a ver a mi casa. Ellos nunca me preguntaron nada, pero era obvio que estábamos viviendo una situación económica crítica como familia. Así que siempre que llegaban, llevaban algo de comer, siempre para mí y mis niños. O luego decía, vente con nosotros, ¿para qué estás acá en tu casa? Siempre nos daban de comer. Ellos eran muy humildes, iglesia. Su casita era de madera, pero ellos daban. Se ganaron mi confianza y mi afecto. Estoy allá en Zapote, pero la verdad es que las niñas que ahorita vinieron, que están abajo, ellas nos quieren muchísimo, muchísimo. Me dijeron, maestra, nos vamos con usted, maestra. Le digo, ay, hijas, que esta semana tengo compromisos. Nos vamos con usted, maestra. Nos quedamos en su casa toda la semana. Dije, bueno, pues ahora vayan por sus
triques, ¿no? Fueron corriendo, allá las espero abajo, allá, órale, chamacas. Y ya cuando íbamos con el coche, con la camioneta de Josie, gracias, amado, por todas estas semanas de tu amor. Gracias, Pau. Y entonces ahí vamos, es que nos ven con esa camioneta de decir, es que son millonarios, ¿no? Por eso traen tantas cosas, ¿no? Dulcecitos y zapatos. Y entonces ahí vamos. Y ya dice mi esposo, ya no vinieron. Y entonces vamos acercándonos a la explanada y ahí vienen velozmente, sudando a chorro las chamacas. Y se suben corriendo con nosotros, ahí vemos todos como garapiñados. Y me dijo la niña, ay maestra, cuando yo vine a su casa, porque se quedó unos días conmigo, ya hace como un mes, dice, cuando yo vine a su casa ya no me quería regresar para la mía. Ok, le dije al Señor, si me la concedes, la educo, la formo, la enseño, la instruyo. Y tengo a alguien de esa tierra para dar testimonio allá mismo. Se trata de amar. De amar como el Señor nos amó. De tal manera amó Dios al mundo que dio, ¿verdad? Qué hermosos son los pies de los que proclaman buenas noticias. Las buenas noticias a los pobres van acompañadas de tacos, tortas. Las buenas noticias para los pobres van acompañadas de despensa, van acompañadas de unos taquitos bien preparados, van acompañadas de regalitos como los que nuestra hermana Mitzi compró, unas cajas, unos burbujeros. Ayer todo era burbujas en el zapote, ¿no? Ok, todo era burbujas. Y entonces burbujeros, muchísimos burbujeros, la clase era burbujas en el zapote. Y entonces la predicación va acompañada de dádivas, va acompañada de respeto, va acompañada de amor. De eso va acompañada la predicación del evangelio. La Biblia dice, ¿cómo puedes decirle a alguien, ándale, vete, que Dios te bendiga? Porque yo no te pienso bendecir. Que Dios te ayuda, porque yo no te voy a ayudar. Qué hermosos son los pies de los que proclaman las buenas noticias del Señor, porque Dios tiene planes. Guiaré a los ciegos por caminos desconocidos, los llevaré por senderos inexplorados. Incluso el amor va acompañado de dádivas, porque la vez pasada la familia de nuestra hermana Fer, como allá los perritos sufren muchísimo, muchísimo los perritos. La gente no tiene cultura para tratar a los animalitos, así que sufren horrores. Está a un gatito, no tiene un ojo, y otra patita tiene la pata quebrada. Horrible, horrible, espantoso. Y entonces nos donó un bulto de alimento para los perritos, que también les damos a los gatitos. Y recientemente un grupo de hermanas y hermanos se pusieron de acuerdo, porque ya se había acabado el bulto, porque también los perritos están siendo amados y ayudados. Cuando llegamos, amados, un perrito que nos sigue ya desde hace tiempo, desde que nosotros empezamos a ir al zapote, yo me lo he querido traer. Él se llama Scooby, es el amado Scooby, que cuando se muera voy a sentir horrible. Horrible, hermanos. Nada más de hablar de eso ya me pongo medio fea. Ay, nanita, apenas le dieron una revolquiza, un perro grande, de esos perros muy bravos, estaba todo ensangrentado. Ay, horrible. Cuando llegamos, ahí estaba y hace así su cabeza, me dice que ya está tan feliz de que ya llegamos, su patita, y me acaricia y va y nos saluda a todos. Estaba ensangrentado, bañado en sangre, le acaban de dar una revolquiza. Sentí horrible cuando regresé. Luego le habían dado con unos palos, porque los perros tienen hambre y piden comida, pero la gente no sabe tratar animales. Ellos mismos tienen hambre, las personas, así que le dieron unos palos. Pero siempre que llegamos, un montón de perritos, cojitos, pata quebrada, sin oreja, sin un ojito, con su boca chueca, llegan a comer a donde estamos. Y a los niños que tenemos de alumnos, todos ellos les hemos enseñado el respeto por los animalitos, y los he regañado horrible cuando han hecho una injusticia.
Guiaré a los ciegos por caminos desconocidos. Los llevaré por senderos inexplorados. ¿Cómo? ¿Van a bajar los ángeles? No. ¿Quién lo va a hacer? Tú. Yo. Guiaré a los ciegos por caminos desconocidos. Los llevaré por senderos inexplorados. Delante de ellos convertiré la luz en las tinieblas. ¿Quién es luz? Nosotros. Delante de ellos convertiré en luz las tinieblas y allanaré los lugares escabrosos. Esto haré y no los abandonaré. Nosotros somos la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, las manos de Cristo. Por lo tanto, cuando el Señor dice, yo no los abandonaré, es que la iglesia no debe abandonar. No debe abandonar. No vamos a abandonarlos, ni siquiera a los animalitos. No los vamos a abandonar. Ni siquiera a las personas grandes, ni a los pecadores, ni a los alcohólicos, ni a los descarriados. Es que no los vamos a abandonar. No debemos hacerlo. Si ese descarriado fuera tu hijo, seguro no lo abandonas. Delante de ellos convertiré en luz las tinieblas y allanaré los lugares escabrosos. Esto haré y no los abandonaré. La iglesia que no abandona, porque la Biblia dice que Dios da luz a los pueblos de la tierra por medio de su palabra. Está atento a mí, pueblo mío. Levante la mano el pueblo de Dios. Los demás que no levanten la mano no son pueblos, tampoco gozarán de los privilegios. Está atento a mí, pueblo mío. Bajen su manita, gracias. Está atento a mí, pueblo mío, nación mía, escúchame. Porque mi ley será proclamada y mi justicia llegará a ser una luz para las naciones. ¿Cómo? ¿Cómo la ley del Señor va a ser proclamada? Dígame cómo, a ver, ayúdeme, por aquí cómo. ¿Cómo va a ser proclamada? ¿Sabes qué es proclamar? Es pararse en la esquina de Soriana y decir, Dios ama a las personas. Un letrero aquí que diga, oraciones gratis para los desalentados, y que vengan, y allí te paras y oras por todos los que necesiten tu oración. Repartes tratados evangelísticos a todas las personas, porque mi ley será proclamada. ¿Quién la va a proclamar? Los ángeles no son evangelizadores, son espíritus ministradores enviados para bien de los que serán herederos de la vida eterna. Pero son espíritus ministradores. Cuando tú le estás hablando a alguien, espíritus ministradores están allí, y el Espíritu Santo provocando que sienta algo en el corazón, como pasó en Pentecostés. Varones hermanos, entonces ¿qué haremos? ¿No? Arrepentíos y convertíos, y bautícese cada uno de ustedes. Nada de que yo medio me arrepiento y sí medio me convierto, pero no me bautizo. Arrepentíos y convertíos y bautícese cada uno de ustedes en nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepiéntase y conviértanse, y vendrán de la presencia del Señor a la vida de las familias tiempos de alivio. Nuestra sociedad no tendrá alivio mientras no se arrepientan y se conviertan, y no se van a arrepentir y a convertir si nosotros guardamos silencio permanente. Porque mi ley será proclamada, mi justicia llegará a ser una luz para las naciones. Justicia, iglesia. No es injusto que tengamos un dinerito y nos lo reservemos si alguien más puede ser beneficiado. Sí es injusto. No es injusto que estando la canasta misionera aquí abajo te pases de frente y nunca hayas comprado un producto. Esas despensas se llevan al zapote. Sí es injusto. Claro que lo es. No es injusto que guardes un montón de ropa que ya no usas y ya no te queda, por si algún día la vas a usar y por si algún día te queda. Y hay gente que se puede favorecer de esto. Sí es injusto. Sí es injusto. Es injusto que sea la misma persona la que siempre prepara los alimentos para el zapote. Es injusto porque tú puedes ayudar. Y yo también. Está atento a mí, pueblo mío, nación mía, escúchame, porque mi ley será proclamada, sí, nosotros, y mi justicia también es a través de nosotros, también a través tuyo y a través mío. Así es como funciona el reino.
Mi misericordia y mi justicia ya se acercan. ¿Cómo se acercan? A través de gente misericordiosa y justa. ¿O cómo se acercan, amados? ¿Viene un aire así que se llama misericordia y justicia? No, eso no pasa. Mi misericordia y mi justicia se acercan. ¿Cómo se acercan? Por medio de gente misericordiosa y justos. Sienten compasión. Dejamos de jugar al yo-yo. Yo necesito, yo quiero, a mí no me gusta, yo. No. La Biblia dice, hay quienes tienen y retienen más de la cuenta y vienen a pobreza. Y hay quienes no tienen y dan más de la cuenta y vienen a riqueza. Los proverbios, la sabiduría de los proverbios. Y yo me apropié de eso. Por cada vez que ayudo, Dios me ayuda. Por cada vez que bendigo, Dios me bendice. Por cada vez que doy, Él me da. Nunca en todos estos años nos ha faltado y no pasará. Y si llega a pasar es por la gracia de Cristo, para su gloria y alabanza, porque tendremos que experimentar un milagro. Pero mi misericordia y mi justicia ya se acercan, gente justa y gente misericordiosa acercándose a la ciudad. Mi salvación viene en camino. ¿Cómo viene? ¿Cómo viene la salvación en camino? Porque es que los muchachos que van al zapote ya van llegando, ¿no? Mi salvación viene en camino. Porque es que los evangelizadores ya van en las calles. Porque es que los hermanos que tocan un instrumento se suben a un camión. Porque es que los que aman a los niños se añaden a este ministerio. Porque es que los que quieren ayudar a los enfermos van en camino al hospital. Mi salvación va en camino, Dios del cielo. Mi brazo fuerte hará justicia a las naciones. Las tierras lejanas me buscarán y con esperanza guardarán mi brazo poderoso. ¿Por qué tendría que pasar que las tierras lejanas lo buscarían y con esperanza guardarían su brazo poderoso? Porque habrán oído que hay gente que ayuda, que hay gente que ama, que hay gente que ora por los enfermos, que hay gente que tiene misericordia de otros, hay gente que da sin pensar en recibir nada a cambio. Por eso las tierras lejanas oirán lo que está pasando y ellos también querrán ser bendecidos. Las tierras lejanas me buscarán con esperanza guardarán mi brazo poderoso. Escúchenme ustedes los que distinguen entre lo bueno y lo malo. ¿Dónde están? Escúchenme ustedes los que distinguen entre lo bueno y lo malo. ¿Dónde están? Aquí estamos, Señor. Ustedes que atesoran mi ley en el corazón, ¿dónde están? Aquí estoy, papá. No teman las burlas de la gente, ni tengan miedo de sus insultos. Te digan como te digan, el apodo que te pongan. Algunos esposos dicen, ay, tú santa, ¿no? Algunos incrédulos. Algunos hijos dicen, ay, ya. No teman las burlas de la gente, ni tengan miedo de sus insultos. ¿Por qué? Porque de Sión, de aquí es Sión. Porque de Sión saldrá la ley y la justicia. De esta iglesia, tierra deseable, tiene que salir ley y justicia. ¿Ok? Y aquí, ley es la palabra, aquí está. Porque de Sión saldrá la ley que está en nuestros corazones y la justicia, gente justa. La Biblia dice, no os engañéis, el que hace justicia es justo. Tan fácil, ¿no? El que hace justicia es justo. ¿Tú qué eres? Acontecerá en los últimos días, estos días, que la montaña sobre la cual se asienta el templo del Señor se convertirá en la más famosa montaña del mundo y será el lugar más importante de la tierra. ¿Por qué? Porque el templo está bonito, porque está ostentoso, porque tiene superventiladores, porque está alfombrado. ¿Por qué? Dígame por qué. Acontecerá en los últimos días que la montaña, el monte de Sión, sobre el cual se asienta el templo del Señor, se convertirá en la más famosa montaña, Sión, en la más famosa religión del mundo y será el lugar más importante de la tierra. ¿A razón de qué? Piensen, amados, y contéstenme, porque si no quiere decir que no me están oyendo. ¿A razón de qué? ¿A razón de qué?
de la salvación, la justicia, la alegría, la misericordia, la bondad que manifestamos, ¿sale? Entre nosotros y a otros, ¿sale, amados? Dice que este Sión será el lugar más importante de la tierra, Dios del cielo. Esto es lo que Dios hace con una iglesia justa y santa. Se levantará por encima de las demás colinas, de las demás montañas, y gente del mundo entero acudirá allí para adorar. Vendrá gente de muchas naciones y dirá: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. No dice a la casa del Dios de Israel. Ves que a veces la Biblia dice el Dios de Israel y a veces dice el Dios de Jacob. Israel y Jacob son la misma persona, nada más que Jacob era el usurpador, era el ladrón, el hombre no transformado. Entonces las naciones dirán: también para mí hay esperanza, ¿sale? A eso se refiere. Vengan, subamos al monte del Señor, que es Sión, la casa del Dios de Jacob, ¿ok? Allí Él nos enseñará sus caminos y andaremos en sus sendas. Gente que tiene convicción por tu estilo de vida y el mío, por tu forma como tratas a las personas, como tratas a tu cónyuge, como hablas con tus hijos, como tus hijos hablan contigo, cómo saludan los niños que vienen del pueblito. Ellos saben que son diferentes, se sienten diferentes, se ven diferentes, y nuestros hijos también notan esa diferencia. Pero Dios no hace acepción de personas. Tus hijos deben saludarlos, abrazarlos, compartirles, ayudarles, decirles: siéntate aquí conmigo, porque Dios no hace acepción de personas. Y si Dios no lo hace, nosotros, ¿por qué, amados? Nosotros también los abrazamos, nosotros también los saludamos, nosotros también les compartimos y los tratamos igualito. No hacemos diferencias, porque no está correcto, ¿sale? Vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Allí Él nos enseñará sus caminos y andaremos en sus sendas. ¿Cómo Dios enseña los caminos? Baja el Señor del cielo y habla con la gente. ¿Cómo? Dígame, amados, ¿cómo Dios enseña sus caminos? ¿Cómo? A través de nosotros, amados míos. Y es que de Sión, ¿dónde anda Sión? ¿Dónde está Sión? Y es que de Sión, la iglesia del Antiguo Testamento y ahora en el Nuevo, y es que de Sión saldrá la ley justa del Señor, y de Jerusalén la casa del pan, la palabra del Señor. Y recuerden que cuanto más se multiplicó el pecado y toda suerte de pecado, tanto más abundante fue la gracia. Pero esta gracia tiene que ser manifestada, porque Dios debe guiar a los ciegos por caminos desconocidos y los ha de llevar por senderos inexplorados. Pues la Escritura dice: todo aquel que busque la ayuda del Señor sí se puede salvar. Pero ¿cómo van a buscar la ayuda de alguien en quien no creen? ¿Y cómo van a creer en alguien de quien no han oído nunca hablar? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? Existe una urgente necesidad de obreros. Y yo quiero decirles, amados, que se ve hermosa la iglesia cuando está llena, cuando hay eventos, se ve maravilloso. Pero de un número de 100 personas, ¿cuántos son obreros? Porque de eso se trata. Una urgente necesidad de obreros. Pídanme, por tanto, dice el Señor de la cosecha, que yo envíe obreros a tu campo, nuestro campo. Porque la cosecha es realmente grande.